Bueno, en este video vamos a ver la introducción al tema de los logaritmos. Logaritmos. El logaritmo de un número en una base determinada es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener dicho número. Entonces, ¿cómo se lee esto que tenemos aquí? Se lee logaritmo en base a, el numerito que tenemos aquí como un subíndice, de b, este que llamamos argumento de b. Entonces, todo logaritmo tiene como restricción que los términos a y b deben ser mayores que 0. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El logaritmo es una equivalencia con las potencias. ¿Qué quiere decir? Que si en una potencia yo decía la base a la elevo a un exponente n, tenemos es igual a la potencia b. En el caso de los logaritmos, hace un análisis diferente de esa expresión. Dice el logaritmo en base a, o sea, el mismo número que tengo acá, en base a, de b, o sea, me pregunta, si conozco la base y conozco el resultado, la potencia, ¿cuál debería ser el exponente con el que elevo esa base? Entonces, desde esa forma, nosotros analizamos para poder resolver los logaritmos. Entonces, vamos a mirar con unos ejemplos. Entonces dice, por ejemplo, logaritmo en base r de s es igual a u. En forma de potencia, ¿cómo quedaría? Pues en forma de potencia sería la base r, la escribimos r, elevado a la u, que aquí se llama logaritmo, aquí se llama exponente. El logaritmo de acá lo colocamos como exponente en la potencia. Es igual el argumento, que se llama s, aquí sería la potencia. Vamos con el siguiente. Logaritmo en base 6 de 7 igual a x. Entonces, ¿cómo sería la equivalencia? Entonces, ese 6 que tengo aquí como base, lo escribimos 6 base. El logaritmo x lo colocamos como un exponente y el argumento lo colocamos como la potencia. Entonces, estos ejercicios los hicimos en clase, entonces íbamos cambiando, utilizamos letras, utilizamos números y aquí utilizamos ya una expresión algebraica. Entonces, aquí tenemos un binomio. Entonces me dicen, el logaritmo en base a de x menos 4 es igual a 8. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hicimos anteriormente. La base la anotamos aquí arriba, ¿sí? A. El exponente sería el mismo logaritmo que me proponen aquí, 8. Y eso es igual al argumento que me están planteando aquí en esta fórmula. Entonces aquí x menos 4. Yo les explicaba en el salón que los logaritmos son muy útiles para el manejo de funciones y de expresiones algebraicas muy complicadas. Cuando se utilizan los logaritmos podemos reducir, simplificar operaciones bastante complicadas y las podemos llevar a expresiones mucho más sencillas. Logaritmo en base 2 de 8 igual a x. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si lo planteamos como equivalencia, el 2 que es base lo escribimos, el logaritmo vendría a ser el exponente y 8 vendría a ser la potencia. Entonces, al familiarizarnos con eso, pues ya queda entendido qué proceso mental tenemos que hacer cuando querramos calcular el logaritmo aquí. Logaritmo en base 5 de k igual a 3. Entonces, como ya sabemos, el 5 como base, el logaritmo como exponente y el argumento como potencia. Vamos a hacer el cálculo, ya hallando. Entonces me dicen, mire, queremos calcular el logaritmo en base 2 de 64 igual a x. Queremos calcularlo. No vamos a hacerla, esto es para resolver mentalmente. Entonces nosotros decimos, bueno, mentalmente yo interpreto que este 2 va aquí, esta x sería el exponente y este sería la potencia. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que pensar qué valor debería tener x para que el 2 multiplicado el número de veces que diga x me dé 64. Matemáticamente, ¿cómo lo puedo indagar? Descompongo el 64 en la cantidad de veces que corresponde la base. Entonces, si aquí tengo un 2, lo descompongo en 2.
Si aquí tengo un 4, lo descompongo en 4. Todo depende de la base que tenga acá. Entonces yo digo, bueno, entonces empezamos, 64 le saco mitad, 32 le saco mitad, 16 le saco mitad y así. Entonces expresamos eso como una potencia, 2 a la 6. Multiplico 6 veces 2 y me da 64. Entonces ya tengo claro que si al 2 lo elevo a la 6 me daría 64. Ese 6 es lo que nosotros llamamos el logaritmo. Entonces así es que se hace el proceso mental cuando nosotros queremos hallar un logaritmo. Otro caso que puede ocurrir es que cambia, se invierte. Entonces resulta que este número, que es el argumento y generalmente debería ser el mayor, puede ser la base, y este número, aquí el argumento, resulta que es menor. La base mayor, el argumento menor. ¿Qué ocurre ahí? Siendo la misma situación, aquí lo que me están preguntando es ¿a cuánto tengo que elevar a 64? ¿A cuánto tengo que elevar a 64? ¿Cuánto debe valer b? Para que elevado a ese número me dé 2. Entonces nosotros analizamos, no es que tengamos que multiplicar 64 varias veces, aquí tendríamos que reducirlo, y cuando hablamos de reducir en exponentes nos referimos a raíces. Entonces nosotros diríamos, ¿qué raíz debería llevar 64 para que al elevarlo o al hallarla me dé 2? Pues lo contrario que hicimos acá, si aquí me daba 6, entonces mi raíz debería ser invertida, o sea, sería un sexto, sería una fracción. Entonces, si yo a 64 le saco la raíz sexta, pues sería igual a 2, porque sería el número de veces que debería reducir 64 para obtener el número 2. Entonces ahí tendríamos que el logaritmo de 64 de base 64 de 2 sería un sexto. Entonces observen esto. Si la base es menor, quiere decir que tendremos que elevar a un exponente entero. Pero si resulta que la base es mayor que el argumento, entonces nosotros vamos a tener que elevar a una raíz, invirtiendo el exponente. Entonces no va a ser 6, sino va a ser un sexto. Vamos a seguir con el tema de base y argumentos enteros con base mayor, o sea, el mismo caso que acabamos de ver. Ahora tenemos logaritmo de base 64 de 4. Entonces lo que les decía, si estamos aquí con un número, para poderlo simplificar, tengo que simplificarlo en base al número que tengo aquí de referencia. Entonces el argumento es 4, entonces vamos a descomponerlo en factores de 4, 64 en 4, 16, 16 en 4, 4, 4 en 4, 1. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, si lo escribimos en forma de potencia, en equivalencia de potencia, me dicen, el 64 debo elevarlo a un exponente que me dé 4. Entonces, ya sabemos que 64 no lo podemos multiplicar, porque lo que vamos es hacer reducciones. La manera de reducirlo es haciendo raíces, invirtiendo el exponente. Entonces lo correcto sería decir raíz cúbica, porque tenemos que multiplicar 3 veces 64, raíz cúbica de 64 sería 4. Entonces el logaritmo de base 64 de 4 es igual a un tercio. Nosotros escribimos aquí el valor al que corresponde el exponente, y una raíz corresponde a un exponente fraccionario. Vamos con el siguiente ejercicio. Logaritmo en base de 216 de 6. ¿Cuál debería ser el valor de x? Entonces, como ya sabemos, descomponemos 216 en este término que tengo acá, en 6. Miramos cuántas veces 6 está contenido en 216. A 216 le saco la sexta, me daría aquí 36. A 36 le saco la sexta, 6. A 6 la sexta, 1. Entonces me quedaría 6 a la 3. Pero observen, esta base es mayor. No puede ser que lo eleve a 3 porque me daría un número mucho más grande. Entonces 216, ¿a qué exponente lo tengo que elevar para que me dé 6?
Entonces invertimos este 3 y lo anotamos como una raíz cúbica de 216. Si lo expresamos, me quedaría que el logaritmo en base de 216 de 6 sería igual a 1/3. Para este siguiente ejercicio, logaritmo en base 25 de 5, entonces miramos, descomponemos 25 en este término que tengo acá dos veces. Entonces, ¿a qué número tengo que elevar 25 para que me dé el resultado 5? Ya sabemos que no va a ser elevarlo al cuadrado porque va a hacer que se agrande más el número, la potencia va a ser mucho mayor que 5, sino tenemos es que reducirlo a través de raíz cuadrada, ¿sí? Entonces 25 elevado a la 1/2. Luego la respuesta del logaritmo sería este exponente que voy a anotar aquí, 1/2.